Contaré un buen cuento de una mujer contando que al final de su vida, rodeándola con la mirada, instantes que de pronto se vieron acariciando el sexo. Marilyn, este era su contrato, con pintura amarilla a preparar las fotos, rodeándola sin permitir sorpresas. Si se debía a uno, se debería a todos. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el poste. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el poste. Marilyn era mujer invento de un cirujano atento a perpetuar belleza, haciéndola como hacer palomitas, que es otro buen invento de imperio decadente. Marilyn no era quien tú piensas, era mejor por dentro que tu mejor intento. Deseándola me pasaré la vida, y te lo digo, amiga, tú eres en quien pienso. I will not be punished or trying to hide it, enjoying myself as fully as I wish or want to. I will be as sensitive as I am without being ashamed of it. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el poste. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el poste. Comunidad en Resistencia, sonríete. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Damos inicio a otro abrazo para esta viernera. Vamos a hablar en nuestra viernera de música para niños, porque acaba de morir uno de los grandes compositores mexicanos que dedicó su vida para ese gran encuentro musical con los niños. Ustedes podrán ver también que hay discos que en Argentina he conseguido
pero eso merece otro programa. En este caso veremos la música de los hermanos Rincón y el desarrollo que ha tenido en México. Primeramente tenemos que darle un adiós al padre de Sergio Basurto, nuestro asesor y ejecutor de música extraordinaria, Sergio Basurto. Su padre, Jorge Humberto Basurto, murió esta semana y le mandamos un abrazo y un adiós al capitán, porque ya todo lo va a ver desde arriba. Nos quedamos con la mejor parte, por lo menos musical, que es su hijo. Hasta luego, capitán, ya que todo lo va a ver desde arriba. Bien, ahora vamos a comentar algo también, vuelvo a repetir, como decía Gabo García Márquez, cuando hablamos de música es hablar dos veces bueno. Aunque acaba de morir un compositor mexicano, Valentín Rincón, que formó dentro de su etapa creativa el grupo de los hermanos Rincón. Tuve la aventura de conocerlo en su obra musical, para poder educar a mis dos primeras hijas con su música. Miren, aquí están los discos que tengo para que vean que es cierto. Aquí está el calzón que le puso Carlita. Este no trae calzón, trabaja a la mitad de eficiencia Carla. Aquí hay una cosa importante con respecto a Valentín Rincón, que era el principal, porque era el creador. Todas las canciones que hizo él son de su autoría, tanto en la letra como en la música, aunque a veces su hermana le ayudaba, sobre todo a lo que son sus libros. En esta parte tiene unos libros que son extraordinarios. El primero que empezó a obtener un mercado se llama, unas 300 adivinanzas que hizo, se llama El Adivinancero. Qué maravilla, ¿no? Hay otras que empezó así con esas composiciones con respecto a las leyendas, al leyendero, así se llama, y son libros que también hizo. Pero en este caso me interesa destacar el papel de lo que es la música. Miren, hay una canción que se llama El Niño Robot, aquí lo ven ustedes que está adentro, es la primera de este disco azul, y así empieza la canción. El niño robot le dijo a la abuela que le diera cuerda para ir a la escuela. ¿Qué son los valores que está manejando? Pues precisamente el niño robot, y como en nuestro medio las abuelas son las encargadas ya en esta época de mandar a los nietos a la escuela, entonces hay que ir a la escuela para quitarse los robots, y él le agradece y le ponen aceite para ir. O sea, está estructurada muy bonita la canción en cuanto al valor que tiene la escuela para quitarse lo automatizado de lo que puede llegar a ser la vida de un niño. Bien, tiene una extraordinaria facilidad para interpretar diversas músicas. Como nosotros debemos entender, a México es uno de los países que tiene una gran cantidad de ritmos. He puesto el ejemplo, por ejemplo, de Rafael Mendoza, que siempre en sus discos, de 10 a 12 melodías que contiene los discos de él, tiene una gran cantidad de ritmos. Así también son los hermanos Rincón con su producción. Pero aquí viene la cuestión importante. Él en varias ocasiones sostuvo que lo importante de su producción es hacer que los niños entendieran lo que eran los valores, fíjense bien, lo que eran los valores democráticos, lo que eran los valores de formación. ¿Y qué significa eso? Nosotros hemos tenido, por ejemplo, aquí ya la manera en como también la cantante de Sinaloa, Amparo Ochoa, en su canto con los niños, recuerden esa canción que dice: protesto, protesto y vuelvo a protestar, con las mentiras debemos acabar. Pues ese tipo de valores hay que inculcarlos en la niñez, porque si no, pues simplemente van a estar de acuerdo a los valores que tiene nuestra terrible
y eficiente, ¿por qué no decirlo? Eso no tiene nada que ver con la porquería que es nuestra televisión y nuestra radio comercial. Eh, Siempre he puesto el ejemplo de cómo hay gente que se lamenta de la labor de Chabelo. Chabelo es empleado de un comerciante y el talento que tiene, pues le ponen un precio y él se dedica a envenenar a los niños con el azúcar y la harina de Don Galleto. 3 horas en el domingo, ahí tienen a los hijos enchufados con él. Tenía, bien. Entonces, en ese tipo de valores, ¿qué es lo importante cuando se educa a los niños? Que pueden ellos protestar. Aún a su edad no se tienen por qué quedar callados. Eso estamos hablando de una ciudadanía que no se va a quedar callada cuando abusan de ella, que ahora siempre les toca a cierta parte de la opinión en nuestro país, le tiene miedo cuando la gente protesta. En cambio ahora, cuando están protestando contra la reforma al Poder Judicial, parece que se inventaron las protestas nada más para ese tipo de gente que cree que no se debe tocar una institución. En fin, cuando se forma a un niño con esto, entonces es un niño que va a cuestionar, es un niño que desde un principio va a tener la palabra, y eso es lo importante de la formación que hay que hacer. Vuelvo a repetir, y espero que Sergio Basurto no se enoje, lo que fue la generación que hizo el movimiento del 68. Vamos a tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, en mi caso, que por eso me tocó tanque en el 68, yo tuve del 52 al 60, a 1960, que es cuando hace la aparición en México la televisión, que ya se masifica. Entonces me pasé 8 años sin televisión y con la poca radio comercial que teníamos. Por eso soy tan desconfiado de esos valores que nos ha transmitido. Por eso fue la generación del 68, que es la que se volvió muy respondona, y ya ven cómo terminó. Otra vez la aclaración, fuimos el único país que terminó en forma tan sangrienta con esa matanza del 2 de octubre. En todo el mundo hubo una reverberación muy importante de los movimientos, sí, pero en México es cuando pusimos los muertos nosotros. En todo el mundo no hicieron lo que aquí pasó el 2 de octubre en Tlatelolco. Bien, precisamente que ya viene el 2 de octubre. Bien, entonces, si eso lo tenemos en cuenta, por eso es tan importante. Ustedes ven una entrevista, aquí la ponemos para ver si la pueden escuchar, quién era Valentín, una entrevista del Canal 11 donde él dice que no tuvo ayuda de parte del Estado en sus 20 discos que hizo, 20 discos que hizo. Él menciona, por ejemplo, que él tuvo mucha esperanza en 71 cuando empieza con su producción, porque Nestlé, fíjense nada más Nestlé, que también hace las cosas, alimentos para sustituir la leche materna, terrible cuento que nos está vendiendo desde que entró Nestlé a México. Entre Nestlé y la Sociedad de Autores y Compositores hicieron un concurso, y resulta que ellos quedaron, un concurso de canciones infantiles, ellos quedaron en segundo lugar, y pues él creyó, él lo dice así, que ya podía él hacer su producción y que le iban a ayudar. No es cierto. Cuando llegó a Polydor, que precisamente es la marca de ahorita que ven estos discos, le dijeron que si no, no les interesaba la canción infantil porque no se vende, que si no tenía de albures o que si no tenía de amor, que si no, pero eso no se vende. Y pues simplemente él dijo, pues ni modo, voy a tener que irme a pie. Sus primeros discos los produjeron junto con Oscar Chávez, ¿se acuerdan de él? Pues otro artista que prefiere no entrar en los circuitos comerciales porque responden a una manera del mercado simplemente de vender. ¿Qué es lo que nuestros hijos están escuchando? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo se está formando esa alma, ese espíritu en la maravillosa herencia musical que tenemos? Al Estado no le interesa. Y ahora lo que vemos, en cuanto está conformado el gabinete de la siguiente fase de la 4T, no tenemos para dónde ir. No hay ayuda de lo que hace el Estado en cuanto a la creación de lo musical. Por ejemplo, ahorita van a ver en el Poediario
criaturas que hacen que no se dan de alta en el Poediario. Aquí está, Guillermo va a poner para que ustedes tengan el poema del diario que les va a llegar, para que la gente que esté acostumbrada en la familia trate de entender lo que nuestro poeta en forma tan bella está expresando y que sepamos interpretar lo que dice. Bien, aquí está, por ejemplo, va a dar el maestro Felipe Garrido, el subdirector de la Academia de la Lengua, va a dar una conferencia y vean cómo establece él que hay unos animales leyendo, porque siempre él en su preocupación en cuanto a la lectura, él dice, el maestro Garrido, hay muchas interpretaciones de la lectura, pero no la completa. También en la lectura tiene sus interpretaciones y él no cree que alguien lo pueda comprender totalmente. De ahí la riqueza y el arte de la literatura. Y en este caso me gustó mucho la caricatura, ahí está puesta, sobre lo que siempre ha sostenido el maestro, el sabio Garrido. La lectura tan importante, pero también la lectura que tiene la poesía en nosotros. Bien, entonces, si ya tenemos que sí existen guías en nuestro país para poder interpretar lo que son los sueños del niño, lo que son las cosas importantes que deben tener en cuenta con la música, yo me pregunto, ahora en un kinder, ¿qué es lo que cantan? Si al Estado no le interesa nada de lo que los niños estén escuchando, las mismas canciones bobaliconas, lo de siempre, Televisa no le va a interesar. Recuerdo a una escena que no se me puede borrar de la mente. Raúl Velasco hizo, no sé si lo grabó, pero hizo programas en domingo donde él hacía canciones de niños. Era lo absurdo de lo que es esa televisión comercial, de lo que fue Televicentro y ahora es Televisa. Bien, entonces, ¿qué es lo que están escuchando nuestros hijos? Bueno, ya en mi caso, nuestros nietos. Vuelvo a referirme. Y está de vuelta aquí nuestro famoso póster para ver qué es lo que ustedes están interpretando de lo que les he dicho cuando hago el inicio de mi consulta. Hay tres cosas en lo que yo les hago hincapié. La primera, que es, por ejemplo, el pan. El pan que tan importante que de la noción que nos vende Bimbo de pan, no es pan. Es un negocio que está haciendo extraordinario y nadie le llama la atención porque no está haciendo un pan que sea de calidad. Bien, entonces, cuando yo ofrezco la receta del pan de masa madre, que ya tendrán aquí el cintillo de donde pueden tener la receta, yo menciono una canción que dice, los conejos panaderos se levantan los primeros y meneando sus colitas. Claro, es una canción de Cricri. Eso fue mi niñez. Y eso es en respecto al pan. ¿Cuál es la consigna? Si somos campeones mundiales en diabéticos, entonces una familia que tiene un diabético no puede comprar pan industrial. Entonces hay que hacer el pan y la mujer mexicana tiene que desarrollarse porque le enseñaron a hacer pastel de dulce para las fiestas, pan para fiesta. Pues también ahora el futuro, que ya lo tenemos ahorita, tenemos que aprender a hacer el pan de masa madre para tener un pan para torta o para un sándwich, que sea un pan nutritivo y que se pueda incluso, que lo pueda comer el diabético. Entonces, para eso me acompaña una canción de Cricri. El otro concepto importante de mi plática anterior a la consulta es por qué nosotros los mexicanos teníamos una comida que servía para tener una defensa inmunológica, porque las abuelas iban al mercado, ahora también hay todavía, pero parece que ya son las últimas, que iban al mercado a comprar todas las cosas del mandado y se van meneando al caminar como los barcos en alta mar. Otra canción de Cricri. Claro, pues entonces eso es lo que fue mi niñez, ese mundo que yo veía que la patita pues se movía así de tal manera, y eran las canciones de Cricri. Bien, la tercera. En nuestro póster ustedes ven el comal, donde se echan las tortillas, fíjense, echadas, o sea, hechas a mano. Entonces, les canto la canción de El comal le dijo a la olla, oye, olla, oye, olla,
¿Te has creído que yo soy recargadera? Con esa musicalidad extraordinaria que tenía don Gabilondo Soler y con esa variedad de ritmos que de vuelta nos define a nosotros como país con respecto a la música. Si eso es lo que podemos hacer, no soy tradicionalista de quedarme nada más en eso, la prueba está en que eduqué a mis hijos con estas canciones de los hermanos Rincón, y por eso es lo importante, ¿qué están escuchando nuestros hijos? A la víbora de la mar, ¿qué es lo que están haciendo? ¿O vamos a obedecer nosotros a nuestra deleznable radio comercial o la televisión comercial que siempre está viendo nada más por su interés? Bien, entonces eso es lo que tengo que decirles. Me acompaño yo de la música de Cricri y en este caso un saludo a Valentín Rincón, que ya por ahí anda. Les menciono ahora mi experiencia con lo que me tocó de él. Estaba yo en una reunión donde había matemáticos del Instituto de Matemáticas de la UNAM, aquí de Ciudad Universitaria. Cuando terminamos la reunión me di cuenta que llegaron unos músicos y estaban prestos en una casa particular y empezaban su ensayo y me di cuenta que eran los hermanos Rincón. No tuve oportunidad de saludar a Valentín porque estaban ensayando, ya no quise interrumpir, pero sí me llamó la atención, de qué bonita casualidad que puedo tener. Pero resulta que con el tiempo, en una de mis aventuras musicales que tuve, que incluso llegué a grabar, que tengo mis discos, aquí está el disco que también, a ver si Guillermo lo saca, en donde una de las cantantes con su voz extraordinaria era Elisa Gómez. Un saludo, Elisa, que ella era la cantante oficial en una parte de tiempo, unos años trabajó con ellos, era la cantante oficial. Entonces, cuando ha cantado en nuestras fiestas, siempre le pedimos que empiece a cantar esas extraordinarias canciones, sobre todo que a mí me fascina la del niño robot, que nos desroboticemos con la educación, pero la educación que nos vuelve libres, que nos vuelve luchadores por la libertad. Bien, eso es lo que a mí me tocó con respecto a Elisa, a poder entender lo que son esas canciones para nuestros hijos. Si nosotros entendemos eso, entonces por eso podemos nosotros saber que hay ciertos intereses en que nuestros hijos mejor se eduquen con lo que es Walt Disney, con lo que son las canciones de Walt Disney, sus películas, ahora que es todo un superpoder transnacional. No confío en eso, no habla de nosotros. Ellos, cuando mencionan La Sirenita, que ni siquiera son cuentos originales, sino que son europeos de toda su tradición cuentística, todo eso se lo apropió Walt Disney y como empresa multinacional de los gringos, pues es lo que siempre tratamos de hacer. Me da mucha tristeza cuando veo a nuestros hijos, nuestros nietos, con sus playeritas del ratón Mickey, de esas cosas que, en fin. Cuando nosotros tenemos el talento como el de Valentín Rincón y una súplica, conozcan su obra para que vean nada más la calidad de lo que puede hacer nuestro país y que se recuerden, sin ayuda de nadie, tuvo que hacer junto con sus hermanos, que su hermana poeta, los demás acompañantes, etcétera, y solamente así lo puede hacer. Otra aclaración, él es matemático y era investigador ahí, por eso les decía que estaba yo en un ambiente de investigadores matemáticos de ahí de la UNAM. Entonces, concretando, si nosotros estamos muy seguros de lo que nuestro país puede dar, estamos hablando de la cocina, de nuestro póster, para poder demostrar la valía, me valgo de lo que es Cricri y lo que él tiene que decir. Por eso cuando la Patita va al mercado, pues que ella está impresionada de lo caro que está todo en el mandado, pues sí, enseña él una manera de interpretar la realidad, que no nos debemos conformar con lo que nos están diciendo y con los cuentos que, como siempre les he dicho, con los cuentos que nos están vendiendo. Entonces, aprovechen ahora los que sepan y los que vuelvan a recordar lo que es Cricri y en este caso el grupo de los hermanos Rincón. Ahora vamos a escuchar la sección de la Yaya y su anticocina. Yaya ya nos
presentaste a la gata y que se llama, ¿cómo se llama? Alegata. Alegata. Sí, se ve que las féminas por allá se dan así alegonas, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué le pusiste así? Buenas noches, así a lo mejor te educaron a ti. Y a ver si nos presentas a Fuchuflus y todo el personal también, otro que le maullante que tienes. Bueno, adelante, Yaya. Hola, brujo. Hola, comunidad en Resistencia. Hola, Julia. Y bueno, a petición del brujo les traje a este enojón. Estoy muy enojado porque lo traje a saludar al brujo. Y bueno, ese gato neurótico fue Cachambú, Claudio Cachambú, conocido por el brujo como Fuchuflus. Y bueno, es uno de los integrantes de la familia, es el más viejito, ya tiene como 12 años. Y es un paciente del brujo, claro que sí. Le dio cáncer hace como unos 3 años, como 3 años, y lo sacamos de ese cáncer con test del brujo. Entonces, pues aquí está la prueba viviente, como muchas otras. Y bueno, el tema de la biernera de hoy es una poción quita grasa. Y pues los ingredientes son cáscaras de cualquier cítrico, bastante agua de la llave, la que vayan a utilizar, y bicarbonato. Y ya. Bueno, un frasco de vidrio y ya. Entonces, el procedimiento para esta poción quita grasa pues es bien fácil, no toma mucho tiempo de nuestras vidas. Solo hace falta tener bastantes cáscaras de cítricos. No sé si, pues, por ejemplo, un día hacen mucho jugo de limón o de naranja o de mandarina o de toronja o de lima o de limón de ese amarillo o de cualquier cítrico, pomelo, de estas toronjas gigantes, no sé, cualquier cítrico. Pues si hacen jugos, si hacen lo que sea y les quedan las cáscaras, pueden ser con gajitos todavía o sin gajitos, también se usan así. Y lo que vamos a hacer, pues, también, por ejemplo, un día que coman taquitos y que utilicen muchos limones, pues ahí está también esta posibilidad. En un frasco de vidrio vamos a poner bastante agua. Yo utilicé uno que es como de litro y cachito. Entonces, pues para que le quepa bastante, ¿no? No llenemos de agua, hasta pónganle siquiera en la mitad y ya luego le echan más. Le agregan bastante bicarbonato. Debe sentirse en pues una sensación en el agua con bicarbonato. Yo creo que la han sentido cuando los mezclan y tiene mucho bicarbonato, se siente como viscosa el agua, ¿no? No sé cómo explicarlo, como viscosa, como babosita, ¿no? Entonces, que tenga esa textura, esa sensación. Y le agregan, después ya de diluir bien el bicarbonato, ya le agregan las cáscaras. Ya le agregan las cáscaras de cítricos, de cualquier cítrico. Si son muy grandes las cáscaras de los cítricos que vayan a emplear, pues simplemente las cortan en cuadritos y ya. Así chiquitos, y ya. Lo mezclan todo, cierran el frasco y
Lo dejamos reposar en un lugar oscuro de la cocina, donde no se les olvide. Se deja fermentar de entre 3 a 7 días, dependiendo cuánto tarde en fermentarse la solución. Ya ustedes lo van a identificar porque va a tener burbujitas arriba en la superficie del líquido. Entonces en ese momento pues ya lo pueden colar y ya está listo para su uso. Miren, aquí viene otra vez este enojón. Miren estas patotas. Vale, pues ya váyase. Entonces la demostración de cómo se emplea, aprovechando que este otro integrante de la familia también se presentó ahorita a jugar con el tripié, pues lo vamos a presentar. Él es Manitos, alias el Chico, o Enfermín también es su otro nombre. Entonces pues ahora vamos con la demostración de cómo sí funciona. Pues a ver si se alcanza a percibir la diferencia. Si no, pues tampoco no está tan difícil. No está tan difícil, lo pueden hacer en corto y probar si de veras funciona. Yo digo que sí, a mí sí, yo sí noté una diferencia de cómo se comporta la grasa, el aceite o la manteca o lo que sea que vayan a utilizar, o bueno, que vayan a querer retirar. Y pues una gran diferencia entre cómo se comporta solo con jabón y cómo se comporta con esta solución, con esta poción. Y bueno, entonces aquí hago una demostración en la estufa, en cómo está. Es como no se alcanza a percibir muy bien porque tampoco no está tan pegosteado. Fue como un chorrito de dulce de camote que se chorreó en la estufa y se secó, entonces tiene como caramelo, como pegosteosito, y pues lo quito primero con una esponja que tiene tantito jabón y pues sí se quita, obviamente, pero pues hay que tallarle. Y a la otra parte que está igual le puse tantito de esta solución, una remojadita, y unos segundos después con un trapo, no con una esponja sino con un trapo, pues se lo puede quitar sin ningún problema, ¿no? Y en la siguiente demostración, esa pues creo, según yo, es la más clara, la más evidente. Pero sí está difícil de percibir todo eso si no lo estás experimentando, ¿no? Yo siento. Y la otra demostración es en una freidora de aire, en la que puse unas salchichas a freír, y pues tienen son de esas que tienen especias y así, y tienen como mucha les sale mucha mantequita, ¿no? Mucho, pues de eso. Y entonces les muestro aquí en el video cómo está todo grasiento, todo mantecoso. Y bueno, ahí sí, pues importa mucho el cómo lo sienta uno, ¿no? En sus manitas, en la esponja, ¿no? En la fibra. Y cuando quieres limpiar la grasa con jabón, como que tanta manteca, tanta grasa invade o sobrepasa el jabón, ¿no? Entonces como que se hace inservible. Pues nada más estás como levantando la grasa, pero levantas un poco y lo demás lo embarras, ¿no? En el utensilio, y acabas todo batido y las manos todas grasosas, y entonces pues hay que echarle más jabón y así. Con esta solución, con esta poción mágica, podemos evitar
grasosidad, ¿no? Como batirse todo y embarrar todo de grasa y así. Echándole eso nada más, así un churrito, y lo dejas ahí actuar unos ratitos, un ratito, lo puedes, yo lo que hago luego es como menearlo, como ahí, en la demostración, y se ve como se levanta la grasa así solita, hasta como que parece que se corta, como que se hacen como más blanquita, no sé. Y entonces con esa poción, pues ya vas quitándole el exceso, ¿no? Le tiras el líquido con la grasa ahí concentrada, y ya lo que queda es lo que le puedes limpiar ya después, ¿no? Le echas tantito a la esponja y le retiras cualquier excedente, y ya luego con jabón le limpias como si nada y ya no haces un batidero. Bueno, yo hacía un batidero, tal vez solo era yo, pero bueno, esta poción mágica me soluciona muchos conflictos. Y bueno, espero que si la hacen, espero que les sirva, que les funcione y que estén contentos así como yo con la poción mágica. Y bueno, que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos la próxima viernera. Hasta luego. Gracias, Yaya. Para los hombres que generalmente, porque bueno, eso es lo que personalmente a mí me ha tocado, no sé cocinar, pero si lavo los trastes, eso ya va a ser para mí un agradecimiento que te voy a dar, que no voy a aventar tanto mugrero al drenaje. Ahora vamos con Julia y lo que ahora va a leer en su rincón literario. Adelante, Julia. Hola, muy bonito viernes a todos y a todas. Espero que se le estén pasando muy bien. Yo la verdad he tenido días muy pesados porque se acabó ya la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas. Entonces, bueno, fueron 2 años de mucha intensidad, de muchas lecturas, de muchos aprendizajes, sobre todo de mucha escritura. Y bueno, pues así son, supongo, las despedidas y los cierres de cosas. Y bueno, hablando de cierres de cosas, hoy les quiero hablar de un libro y de un autor muy, 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 muy conocido, de Tolstoy, de Lev Tolstoy o de León Tolstoy, dependiendo de cómo lo traduzcan. Hace unos días leí La muerte de Iván Ilich, que es un relato muy, muy corto. La verdad es que yo tenía muchas ganas de leerlo desde hace mucho, y lo encontré en el Educal de la Biblioteca de México, que no sé si alguna vez ustedes han ido, si no se los recomiendo muchísimo. Está afuerita de Metro Valderas, luego, además ya abrieron la línea rosa de Valderas hasta Pantitlán, me parece. Entonces, bueno, ahí la verdad lo encontré a 34 pesos. Digo, la verdad admito que la portada no es muy bonita, pero el interior me gustó, o sea, me gustó cómo está la tipografía y el cuadro, me parece que está bien. De repente por ahí hay una parte que no entendí, entonces pues igual y la traducción no es la mejor, pero pues tampoco, no siempre me pongo mis moños con eso. Además el libro me costó, o sea, costaba 34 pesos me parece, y estaba en 50% o 40% de descuento, entonces bueno, me salió regaladísimo. Y además yo creo que también está en PDF liberado, porque son de esos grandes clásicos que pues está por todas partes. Entonces sí, les recomiendo mucho ir a la Biblioteca de México. También si están por ahí, pues entrar a la biblioteca personal de ciertos autores. Está ahí la biblioteca personal de Ali Chumacero. Ahí me encanta ir a leer y a escribir. También está la de José Luis Martínez, me parece, la de Carlos Monsiváis. Hay unas que no están ahorita, que están creo arreglando, pero bueno, se pueden meter, ¿no? Y bueno, yo llegué a este libro en realidad por un libro del que me parece que yo ya hablé aquí, la verdad luego se me cruzan los cables, de Más allá del cuerpo, que es un libro de González Cruzí, que ya creo que sí les había platicado, que es un médico que además es escritor, entonces tiene muchos ensayos sobre medicina que son muy interesantes, porque pues digo, es una perspectiva de alguien que pues ha estudiado y que ha pues estado ahí, pues ahora sí que poniendo el cuerpo, ¿no? Y curando, y además pues sí, él pues ha estado en muchas salas de operación, ¿no? Entonces, en este libro tiene uno sobre la muerte, sobre cómo pues miramos a la muerte, ¿no? O sea, la faz visible de la muerte. Entonces yo quería leerles este fragmentito para pues decirles cómo también luego un libro te lleva a otro, ¿no?
No nos resta sino mirar, ya que no podemos entender, podemos percibir. Sobre todo podemos ver. En la mirada vive la esperanza o al menos la ilusión de comprender. Es por eso que los mejores observadores de la vida humana han sido también los mejores cronistas de la muerte. Tolstoy, el excelso novelista ruso, nos dio, en La muerte de Iván Ilich, una de las descripciones más pormenorizadas que existen del paso de la vida a la muerte. Decir descripción clínica sería subestimar el valor de la observación. Se trata de un documento muy superior a cuanto la clínica ha producido, puesto que a la notación de los eventos externos se une la soberbia intuición de la lucha que se libra en el foro interno del personaje, y qué prolija atención a los detalles exteriores, los susurros de los visitantes, los solícitos desvelos de los familiares, la luz de la recámara, los ruidos, los olores de la estancia. Todo se mezcla en magistral pintura mural con los recuerdos del moribundo. Casi nos parece oír el rauco y sibilante estertor del buen Iván que deja esta vida. Y bueno, sí. Entonces, bueno, un poco, eso es un poco lo que también quería hablar, ¿no? De cómo muchas veces pensamos pues, que la literatura pues, puede como no estar tan apegada a la realidad porque pues igual y puede hacer fantasía, igual y porque pues como que se hacen otras concesiones que en la vida real pues no se pueden hacer, pero en realidad como también la literatura puede aportar a la misma como ciencia, a la misma clínica y a la misma experiencia humana, ¿no? Porque pues no sé si les ha pasado cuando leen un libro que dicen, claro, o sea, eso que está diciendo yo lo he sentido, ¿no? Igual y con distintas variaciones, igual y no de la misma forma, igual y no a esa edad, pero sí puedo entenderlo. Y si no, incluso pues hay un ejercicio de decir como, claro, o sea, necesitamos más historias para como tener más la complejidad y la empatía de la humanidad, pues, ¿no? O sea, puede ser que a mí no se me haya fallecido alguien cercano, entonces quizás leer sobre eso pues pueda darme muchísima más empatía, ¿no? Y como acceso quizás a una experiencia de vida a la que por ahora, por suerte, no he tenido acceso o nunca tendré, ¿no? Puede ser también. Entonces, bueno, de La muerte de Iván Ilich también, además de las descripciones y como de esta muerte como paulatina, me sorprendió muchísimo que, pues por un lado, es de estos libros en los que, pues bueno, desde el título ya sabes a qué te vas a enfrentar, ¿no? Y desde el inicio abre con el funeral de Iván Ilich, ¿no? Entonces no es tanto esta cosa de, ¿qué le va a pasar al personaje? ¿Se va a morir o no? Sino que pues ya sabemos desde el inicio, pero pues es fuerte ver como esa progresión de cómo la vida se va convirtiendo en muerte. Y también creo que hay una crítica social muy, muy dura, ¿no? Como a esta... Pues sí, o sea, Iván Ilich un poco también está pues un poco haciendo un balance de su vida, que supongo que todos lo hacemos en menor medida y pues supongo que más si nos estamos acercando a la muerte o si nos sentimos cercanos a ella por la enfermedad. Entonces pues sí hay una cosa como de pensar en como lo superfluo y lo vacío de la sociedad, ¿no? Y lo que me pareció muy impactante es que pues al inicio en el funeral pues justamente hay una cosa de que bueno, el narrador pues puede como meterse en los pensamientos de los personajes, ¿no? Entonces pues sí, los personajes están así de que, ya que, o sea, casi de que, ya que se acabe porque ya me quiero ir a jugar cartas con mis amigos, o como diciendo como, qué bueno que no me pasó a mí, ¿no? O sea, como esta banalidad de lo social y de cómo realmente nadie se está doliendo, o sea, que incluso como que hay una cosa de, sí, ya, bueno, ya liberó esta plaza porque pues tiene un puesto, y bueno, hay que ver a quién se la damos, ¿no? Y que creo que al final eso sí sigue hablando, o sea, nos sigue hablando a nosotros como sociedad, ¿no? O sea, como quizás hasta qué nivel hemos sido como deshumanizados, ¿no? O sea, yo lo pienso mucho en ciertos puestos que pues justamente alguien fallece y luego como que ya sustituyen a alguien y ni siquiera hay como una humanidad al respecto, no, o sea, digo, pienso en 2 ejemplos concretos, pero no es que sea así siempre, ¿no? Yo quiero pensar que pues sí hay como, obviamente como apoyo a los familiares y que hay como un cuidado, pero siento que cada vez quizás el mismo sistema nos está impidiendo como pensar en términos mucho más humanos que pues pragmáticos de, pero ¿qué va a pasar con la empresa? Y es como, pues eso no es relevante, pues, ¿no? O sea, ahora sí que la vida al frente, ¿no? Incluso muchas veces cuando yo estaba muy estresada en el trabajo, varias personas me dijeron eso, como primero va la vida, incluso antes que la literatura, ¿no? Y eso que la literatura me ha dado mucha vida. Pero bueno, les quería leer el inicio, a ver si les gusta. Y bueno, algo que está interesante, bueno, no al inicio, pero unos fragmentitos, y algo que es muy interesante es que como que el
el narrador primero te dice una cosa como, ay, lo querían muchísimo, pero luego es como, no realmente, ¿no? Como que es un narrador que todo el tiempo está jugando con lo que tú puedes ver de la sociedad y lo que realmente están pensando, ¿no? Entonces dice, Iván Ilich era el colega de aquellos señores y todos le apreciaban mucho. Llevaba enfermo algunas semanas, se decía que su enfermedad era incurable. La muerte de aquel hombre dejaba una plaza vacante y esto hizo que todos pensaran en posibles combinaciones. Alexievich podía ser nombrado en su reemplazo. El puesto perdón, no es Alexievich, Alexiev. Alexiev podría ser nombrado en su reemplazo. El puesto de Alexiev sería ocupado entonces por Vinnikov o por Shtabel. Por consiguiente, el pensamiento de todos al recibir la noticia de la muerte de Iván Ilich se fijaba especialmente en la importancia que podría tener aquella muerte para el ascenso de los interlocutores o de sus conocidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya empiezan a decir como, con seguridad que ahora ocuparé el puesto de Shtabel o de Vinnikov, pensaba Vasilievich. Se me había prometido hace mucho tiempo y tal ascenso representaría para mí 800 rublos más sin contar la Cancillería, ¿no? Entonces, bueno, también ahí hay una cosa como todo el tiempo de estar calculando del ascenso social, del dinero, o sea, incluso el mismo Iván Ilich, cuando se habla un poco de su vida y de cómo fue ascendiendo, pues era una cosa como de, pues le iba bien, pero quería más porque su estilo de vida era muy caro, ¿no? Y después pues quería arreglar la casa para pues como intentar arreglar sus problemas matrimoniales y pues cuando ya estuvo, pues sí fue increíble un rato, pero después se acabó, ¿no? O sea, esta cosa como sí muy de la, pues sí, de la banalidad de la vida, ¿no? Y algo que en la presentación se dice mucho, y ya con esto acabo, es que al final la literatura rusa se volvió tan importante por eso, y aquí se los voy a leer. En menos de un siglo, los rusos lograron lo que otras literaturas habían alcanzado tras milenios, el poder de modificar la percepción de millones de lectores en todas las lenguas. Hay un consenso en decir que la contribución más original de la literatura rusa fue la encarnación del hombre superfluo, de Pushkin a Anton Chekhov, culminación visible de la llamada Edad de Oro de la prosa rusa. Aquellos escritores dibujaron a ese hombre común y corriente que se convertiría en el protagonista trágico por excelencia de las letras del siglo XX, ¿no? Entonces, hay una cosa como muy desoladora y muy cruda en la literatura rusa, como de los hombres superfluos, ¿no? Y yo sé que quizás ahorita es problemático además hablar en esos términos por lo que está sucediendo, pero bueno, es interesante y como que al final está buena la discusión, ¿no? De si realmente tendríamos que rechazar las letras rusas por pues, la política de guerra que están llevando a cabo o más bien como abrazarlas y pues, también entenderlas como parte de la humanidad, pues de las letras que como humanidad hemos creado, que eso también pues tiene su parte increíble. Pero bueno, les mando un abrazo muy muy fuerte y les mando un abrazo, ya les dije eso. Bueno, Federico, te mando un abrazo a ti y nos vemos muy muy pronto. Hasta luego. Con tu tema ahora me pegaste con Iván Ilich, que es uno de mis grandes maestros y gente teórica extraordinaria que me ha ayudado mucho en mi carrera de brujo. Y además, una felicitación por tu publicación en la revista Casapaís, en su revista de aniversario, y que obviamente tienes que llevar tus gustos con la literatura africana. Un verdadero gusto que nos da que tú puedas seguir publicando para que tu talento lo empiece a conocer cualquiera que le interese. Es un adorno para nosotros que estés acompañándonos. Bien. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Vamos a darle un impulso de vuelta a la cultura de nuestro país. Escuchen a los hermanos Rincón y a los que sean de mi generación, que sea la de Cricri. Un abrazo para todos, nos abrazamos en la siguiente viernera.